Muéstrame cómo disolver el yo, el mí. Sin eso, todo lo demás carece de sentido. Ojai, 12 de mayo de 1981. Extracto del tercer encuentro. La persona que pregunta dice, muéstrame. Uno puede señalar diferentes maneras de negar completamente el yo, el mí, el egoísmo y la actividad egocéntrica. Pero parece que el ser humano ya ha probado muchos métodos distintos, religiosos, políticos, aceptando las normas sociales, adaptándose. Ya sabes cómo es todo eso. Parece evidente que el ser humano aún no ha conseguido negar del todo o eliminar totalmente la estructura del yo. Primero observemos por qué el yo se ha vuelto tan importante. ¿Por qué siempre primero yo? Muchas personas han intentado, a través de la meditación o repitiendo ciertas palabras absurdas, librarse de ese yo. Entonces, ¿por qué damos una importancia tan extraordinaria al yo? Perdona que te hable directamente, pero ¿por qué le das tú tanta importancia al yo? ¿Es porque se ha convertido en un hábito? ¿Nos han animado a hacerlo desde la infancia? ¿Es porque todas las religiones mantienen que el yo existe, aunque lo identifican con algo superior? Ya sabes, todo ese rollo. O quizás sentimos que si no existe ese yo, entonces no hay nada y nos da miedo ser nada. La persona que pregunta dice, muéstrame, ayúdame a liberarme de esa tortura del yo. Porque es eso, una tortura, una batalla constante que ocurre fuera y dentro. El yo no puede tener una verdadera relación con nadie. Por su propia naturaleza, el yo es un proceso que aísla. Puede que sea solo una abstracción y no algo real en el sentido que pueda tocarse o verse objetivamente. ¿Es simplemente una estructura creada por el pensamiento? Porque este yo, esta acción egoísta y egocéntrica, está desgarrando el mundo. Tal vez no nos damos cuenta claramente de ello. Ese yo se identifica como judío, hindú, musulmán, cristiano o científico. Así que, en esencia, el movimiento del yo es aislarse siempre. ¿Me estáis siguiendo hasta aquí? Entonces la persona pregunta, ¿qué puedo hacer? Todo esto ya lo sé. Lo he pensado muchísimo. He probado varias formas. He meditado, he intentado controlarme, me he privado de cosas, pero el yo sigue ahí. ¿Habéis jugado alguna vez con todo esto? Si lo habéis hecho, ¿qué puede hacerse entonces? Tal vez no haya nada que hacer. ¿Entendéis esta respuesta? A través de una negación total surge una acción positiva. No sé si entendéis esto que digo, negar. Pero nos da miedo negar, porque nos hemos identificado con nuestro cuerpo. Estamos continuamente preocupados por el cuerpo. Yoga, ejercicio, belleza, tratamientos faciales, pelo corto, largo, barba o afeitado. Todos los cambios de moda que vamos siguiendo. Todo eso fortalece el yo. Incluso en la meditación, quien controla es el mismo yo. ¿Ves lo que quiero decir? Entonces, ¿qué podemos hacer? Se han probado miles de métodos para librarse de esta tortura, de este proceso de aislamiento que es el yo. No sé si realmente lo habéis intentado. Probablemente no, porque hacerlo requiere una alerta enorme, vigilancia constante, atención. Y además en el yo hay mucho placer. Los santos han practicado el autocontrol y la autotortura, pero al final este yo sigue ahí, profundamente arraigado. Entonces, ¿es posible que no exista ni una sombra de ese yo? Eso significaría que no hay aislamiento. Pero ojo, no caigáis en la trampa opuesta. Yo soy el todo y ese tipo de trucos. Me refiero a sentir honestamente, con absoluta claridad, que no hay aislamiento. Por favor, no saltéis a lo opuesto. Yo soy el todo, así que no estoy aislado. Eso es solo otro truco del pensamiento. El otro día alguien escribió diciendo, yo soy la verdad, tú eres parte de mí, y si no me aceptas, entonces tú no eres completo. ¡Qué tontería! Entonces, ¿es posible eliminar por completo la sensación de aislamiento? Quizás eso sea amor.
Y quizá ese amor sea el único factor central capaz de disolver completamente el yo. Pero esa palabra, amor, está terriblemente mal usada. Se ha ensuciado y convertido en algo bastante feo. Amo a mi marido, pero peleo constantemente con él. Amo a mi mujer, pero no la soporto, necesito divorciarme. Ya sabes cómo es eso. Amo a mi país, así que estoy dispuesto a matar a los demás. Amo a Dios, así que torturaré a quien no crea en él. Aunque esa palabra, amor, en realidad es algo tremendamente sagrado. No la palabra misma, sino su contenido, su profundidad, su belleza y su realidad absoluta. Eso es lo verdaderamente sagrado. Y si no tenemos eso, como dice la persona que pregunta, todo lo demás es inútil. Entonces diría, vale, ¿y cómo puedo tener ese amor? Pues no puedes. No es algo que puedas cultivar día tras día, siendo amable, generoso, haciendo obras sociales, yéndote a un país pobre a ayudar a los demás y todo eso. Este es uno de nuestros grandes problemas. Hemos perdido por completo el sentido de reverencia. Quizás sea una idea burguesa, pero no vamos a entrar en eso ahora. Quizá ese amor sea el único factor, la única cosa capaz de disolver totalmente el yo. No aquello de amo a todo el mundo. Eso es otro truco mental. Ni tampoco eso de amo a uno, por lo tanto puedo amar a todos. Otro truco más. Es tener la belleza real de eso en tu corazón, no en palabras ni en formas. Y cuando no hay sensación de aislamiento, entonces tal vez lo otro exista. Y cuando eso existe, entonces ya no hay yo. Cuando ese amor está, lo otro no está. Brockwood Park, 1983. Extracto de la tercera charla pública. ¿Puede terminar el yo, el mí, el ego, toda esta actividad centrada en uno mismo, que es justamente la prolongación de la memoria? ¿Puede eso acabar? No a través de la disciplina, ni del control, ni reprimiendo, ni tampoco identificándome con algo más grande, porque eso sigue siendo parte del mismo juego del yo. ¿Puede realmente acabar ese yo? Quizá alguien diga, si desaparece el yo, entonces ¿qué lugar tengo en la sociedad? ¿Qué voy a hacer? ¿Verdad? Pues primero deja que termine y luego ya veremos, no al revés. Porque esta es una cuestión muy seria. Nadie puede decirte cómo hacerlo, ni en este mundo ni en otro. Aunque muchos intentan recibir instrucciones desde algún más allá, la realidad es que nadie puede decirte cómo acabar con el yo. Pero si uno observa todos estos hechos sin reaccionar, por ejemplo, si veo que me siento herido psicológicamente porque mi hija, mi hijo o mi padre han hecho algo que me ha dolido, y logro observar ese dolor sin rechazarlo, sin resistirme, sin pensar, no debería sentirme así, o tengo que guardar ese dolor, ¿qué es lo que hace la mayoría? Vivir cargado con sus heridas toda la vida. Si lo observo sin reaccionar, simplemente observando, entonces uno se da cuenta de que esa herida desaparece por completo. ¿Lo ves? Pues del mismo modo podemos observar cómo surge la memoria, ver su naturaleza, cómo se forma y cómo actúa. Toda nuestra actividad diaria está basada en eso. Pero la memoria es muy limitada. El pensamiento puede imaginar lo infinito, pero como el pensamiento es limitado en sí mismo, ese infinito que inventa también es limitado, aunque finja que no lo es. Todo esto implica una libertad completa, ¿lo ves? No solo una libertad de algo, sino una calidad de libertad que no depende de ninguna reacción, ni de premios ni de castigos. Para investigar esto de verdad, también hay que entender la muerte, el morir. ¿Te interesa todo esto o simplemente te entretiene? La cuestión es que hay que indagar en esto con calma, sin ponerse nervioso, porque es un problema complejo. Morir o llegar al final del yo es justamente de lo que estamos hablando, porque forma parte de la vida. No solo nacemos, estudiamos, trabajamos, nos preocupamos, sufrimos, sentimos ansiedad. Todo eso también es la vida. Pero la muerte está ahí igualmente, queramos o no.
Da igual si eres británico o francés, si eres joven, adulto o mayor. Una enfermedad, un accidente, está ahí. Y uno debe comprender qué es eso, igual que debe entender qué es vivir antes de morir. Aquí hemos estado intentando comprender juntos qué hay antes de la muerte: el miedo, las heridas, el dolor, la angustia, la rutina de levantarse cada día para ir a la oficina. Todo eso es la vida, pero también lo es el final de todo eso. San Diego, 1972. Extracto de la conversación con el padre Eugene Schallert en San Diego. Krishnamurti. Hablemos del yo. ¿Es posible vaciar por completo la mente de ese yo? No solo a nivel consciente, sino también en sus raíces más profundas, en lo inconsciente. Schallert. Yo creo que no solo es posible, sino que es el precio que hay que pagar por ser, por vivir con autenticidad. Para vivir de verdad hay que dejar atrás el yo, ese egocentrismo. Krishnamurti. ¿Y existe algún método, algún sistema, algún proceso para acabar con el yo? Schallert. No creo que exista ningún método. Krishnamurti. Entonces, si no hay método, eso quiere decir que tiene que suceder de forma inmediata. Aquí hay que ser muy claros. Todas las religiones han defendido procesos, sistemas. La psicología evolutiva se basa en la idea del proceso. Pero si aceptamos que no puede ser un proceso, es decir, que no puede llevar tiempo, que no se trata de ir poco a poco, entonces lo único que queda es terminar con el yo de golpe. Schallert. Exacto. Hay que acabar con ese monstruo de una vez. Krishnamurti. Sí, pero no me gusta decir destruir. No se trata de destruirlo, sino de que termine. Que todo eso que ha acumulado el yo, sus experiencias, sus recuerdos, tanto a nivel consciente como inconsciente, pueda desaparecer por completo. Y no a través del esfuerzo. Porque si digo, voy a eliminarlo con esfuerzo, eso ya es otra forma del yo. O si lo intento mediante la fuerza de voluntad, sigue siendo el yo actuando. El yo continúa. Schallert. Sí, está claro. No es un acto de la mente, ni de la voluntad, ni de las emociones, ni del cuerpo. Nada de eso sirve para ver lo que hay que ver. Krishnamurti. Ver. Simplemente ver. Schallert. El problema es que vivimos tan atrapados en el hacer, el tener, el actuar, que no entendemos lo que pasa antes de que actuemos, antes de que deseemos o poseamos. Y creo que es esencial darnos cuenta de que hay una forma de ver antes incluso de que seamos conscientes de que estamos viendo. Lo mismo ocurre con el amor o con el simple hecho de ser. Hay algo que precede a nuestra conciencia de eso. Krishnamurti. Sí, pero el problema es que el yo está tanto en el plano consciente como en capas mucho más profundas. ¿Puede la mente consciente observar lo inconsciente y exponerlo? ¿O es que el propio contenido de la conciencia es el yo? Schallert. Bueno, el yo puede que sea el contenido de la conciencia, pero no es el ser en sí. Krishnamurti. Cuando digo yo, incluyo todo: el ego, la idea de un yo superior, un yo inferior, incluso el alma. Todo eso forma parte del contenido de la conciencia, y es lo que da lugar a la idea del yo. Schallert. Estoy de acuerdo. Eso da lugar a ese yo objetivo que podemos analizar, comparar, con el que nos enfrentamos incluso. Es un conjunto de relaciones, de historia personal, pero sigue sin ser la realidad. Krishnamurti. Y esa realidad no puede manifestarse mientras el yo esté presente. Schallert. Sí, porque mientras yo te vea como algo separado de mí, la verdad no puede florecer. Krishnamurti. Exacto. Mientras el contenido de la conciencia, mi ego, mis ideas, mis ambiciones, mis deseos, mi necesidad de seguridad, de placer, de reconocimiento, siga ahí, siempre habrá separación. Y esa separación es la raíz del conflicto. Schallert. Y no se puede eliminar eso ni con esfuerzo, ni con métodos. Krishnamurti. Exactamente. Entonces, ¿qué hacemos?
Vamos a tomarnos un momento para mirar esto a fondo, porque la mayoría de la gente diría, hay que practicar, hay que hacer esfuerzos, vivir disciplinadamente. Shaler: sí, estoy muy familiarizado con todo eso. Krishnamurti: pero todo eso no sirve. Shaler: en absoluto. Krishnamurti: entonces, ¿cómo se vacía el contenido de golpe, de una sola vez? Shaler: yo diría que no se puede vaciar rechazándolo, porque eso sería una forma de esconderlo, no de resolverlo. Krishnamurti: claro, negarlo solo lo oculta, lo empuja debajo de la alfombra, sigue ahí. Hay que ser muy honesto con uno mismo, si no, uno se autoengaña. Yo veo con total claridad que el yo es el origen de todo el lío del mundo. Shaler: en mi caso lo percibo más como una intuición que como una deducción lógica. Krishnamurti: vale, pero el caso es que cuando uno ve un comportamiento egoísta, da igual si es un político o una persona de a pie, uno ve lo destructivo que es. Entonces la pregunta: ¿puede vaciarse ese contenido de forma que la mente quede realmente libre y pueda ver con claridad? Shaler: puede que no se trate de vaciarlo, sino de verlo tal y como es, ver lo limitado y absurdo que es, y al verlo pierde fuerza. Krishnamurti: sí, el simple hecho de ver la verdad de lo que es, sin querer modificarlo, sin ideas previas. Shaler: no puedes percibir la verdad si estás dividido interiormente. Krishnamurti: exacto, donde hay división no hay claridad. Por eso insisto, ¿puede vaciarse la mente de todo su contenido? Shaler: ¿y tú no propones un método? Krishnamurti: no creo en métodos, son mecánicos, limitantes. Shaler: ¿pero entonces no se convierte eso en un método en sí mismo? Krishnamurti: no, porque no parte de una estructura a seguir. Es simplemente ver con toda claridad. Cuando uno ve con profundidad lo absurdo, lo destructivo del yo, ese ver en sí mismo lo disuelve. Shaler: entonces lo que propones es que ese ver, ese darse cuenta, es lo que permite que el yo se disuelva. Me parece una forma muy poderosa de enfocarlo. Krishnamurti: y eso empieza por ver el mundo tal como es, no desde nuestras categorías ni conceptos, sino verlo directamente, sin filtros, verlo con toda su belleza o su brutalidad. Shaler: ver sin poner etiquetas, sin pensar en esto es un árbol, esto es una flor, solo ver. Krishnamurti: ver el árbol sin la palabra árbol, sin la imagen que tengo de él. Shaler: y después de eso, vernos a nosotros mismos del mismo modo. Krishnamurti: verme tal y como soy, sin juzgar, sin decir, esto está bien, esto está mal. Observarme sin elección, ver todo el movimiento del yo, sin rechazar ni justificar nada. Shaler: pero sin analizar, simplemente observar. Krishnamurti: claro, pero como estamos condicionados a analizar, hay que ver también lo inútil que es ese análisis. Shaler: y así simplemente ver lo que hay, sin adornos. Krishnamurti: tal cual es. Shaler: entonces, ver sin ideas previas, sin conceptos, y ver sin usar imágenes mentales. Krishnamurti: sí, el problema es que la mente está llena de imágenes y esas imágenes nos separan. Requiere una atención enorme, pero atención sin esfuerzo, sin corrección, sin juicio, solo estar presente, estar plenamente atento, sin elegir. Shaler: ¿por qué elegir implica conflicto, comparación, imitación? Krishnamurti: exactamente. Y eso no es libertad. Elegir no es libertad, aunque lo parezca. Shaler: entonces la verdadera libertad es estar consciente sin elegir. Krishnamurti: sí. Atención plena, sin elección. Shaler: y eso es lo que disuelve el yo, cuando ves la vida tal como es, sin interferencia mental. Krishnamurti: y desde ahí ves al otro, te ves a ti mismo, ves el mundo sin separación, sin división, y en esa atención sin elección puede aparecer ese otro que no es el yo. Y entonces, donde eso es, el yo
ya no está.